Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Ahora sí, siendo las 9:30, arrancamos puntual. Agradecemos a todos la puntualidad, tanto presencial aquí en el estudio Beretta Godoy, como a todos los que se conectaron. Evidentemente, no solo a la Comisión Legal y Fiscal, a las empresas, a todos nos interesa este tema, pero también nos da buenos augurios por lo que va a significar para la nueva planificación impositiva. Así que quiero pedirles, como siempre, que queden todos los micrófonos silenciados. Las preguntas las podemos hacer tanto por escrito. Estefanía de la Cámara Argentino-China va a estar revisando si aparecen preguntas. Y como esto es un clima de socios, también a mano alzada, Sí, ¿no? por supuesto. Por supuesto, también el que quiera hacer una interrupción la puede hacer o levantar la mano acá a los que estamos en la sala. Y cualquier comentario, por supuesto que es bienvenido, que abra debate, no, están todos invitados a eso. Sí, así es. Bueno, soy Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara Argentino-China, y quiero presentar hoy a Daniela Rey del estudio Broyú Funes de Rioja, que están enfrente nuestro en las oficinas, y a Mariela Sass, ambas del estudio Beretta Godoy, ambas especialistas de impuestos, colaboradoras y miembros de la Comisión de Legal y Fiscal de la Cámara. Ellas son algunos de los expertos destacados que forman parte de la comisión y cuando nos tomó por sorpresa en Cámara de Diputados la segunda aprobación recientemente, quisimos anticiparnos a lo que va a ser el intercambio de notas final, esperamos muy pronto, eh, y, y y a prevenir y poder anticipar lo que va a ser las nuevas planificaciones impositivas, comprender, para los que no somos especialistas, acá hay, bueno, muchos abogados, pero también para los que no son abogados, comprender a qué industrias va a favorecer, también en base a eso, para seguir promoviendo, que como saben con el RIGI, nosotros lo vemos en la parte como empírica de la Cámara, están llegando delegaciones de inversores importantes de China. En los próximos meses, ya en noviembre, y en China también se están formando grupos para estudiar inversiones, entonces, bueno, también saber a qué industrias puede beneficiar, siempre eso va a ayudar en las negociaciones. Así que bueno, con esta breve presentación las dejo a ambas y las escuchamos. Bueno, gracias Alejandra, gracias por la presentación. Bueno, nosotros ahora los saludamos a todos. Muchas gracias de nuevo por estar participando. Buen día y bienvenidos a todos los que están presentes y a los que nos acompañan de manera virtual. Yo soy Daniela Rey. La idea de esta charla es entonces que se lleven una idea de cuáles son las ventajas que va a traer este convenio, en qué se diferencia de lo que dice nuestra ley de impuesto a las ganancias, qué ventajas trae y cómo se compara con otros convenios para evitar la doble imposición que Argentina tiene firmados. Bueno, sabemos como regla general que las sociedades argentinas tributan su impuesto a la renta sobre todo lo que obtienen, ya sea en Argentina o en el exterior. Quiere decir que presentan una declaración jurada para eso, basados en el criterio lo que se llama renta de fuente mundial. Tributan por todas sus rentas a través de la presentación de una declaración jurada. Cuando cuando una sociedad argentina interactúa con otro país, ahí comienzan a jugar otros factores. En ese caso es, bueno, si Argentina presta el servicio, el otro país, ¿qué me va a retener? Primero, si me va a retener. Si me va a retener, ¿sobre qué base? ¿Cuánto va a retener? Y si lo que me retiene, la sociedad argentina lo puede computar como crédito fiscal. Nosotros tenemos un principio general en nuestra ley de ganancias que dice que solo se puede computar como crédito fiscal lo que es fuente extranjera, o sea, sería la sociedad argentina mandando gente al exterior, pero no lo que la sociedad argentina presta desde Argentina. Entonces vamos a ver que los convenios en general esa situación la revierten y no importa el tipo de fuente que obtenga la sociedad argentina, el crédito se lo pueden computar igual.
En cambio, las sociedades del exterior solamente tributan ante el fisco argentino si obtienen lo que se denomina renta de fuente argentina. ¿Qué quiere decir? Renta de fuente argentina es, por ejemplo, cuando una sociedad argentina le distribuye dividendos, cuando hay un deudor argentino que paga intereses. Los sujetos del exterior, en cambio, solamente tributan ante el fisco argentino si tienen rentas de fuente local. Y no lo hacen presentando una declaración jurada, sino que se hace a través de una retención en la fuente, que lo hace normalmente el pagador argentino. ¿Qué quiere decir renta de fuente argentina? Es, por ejemplo, cuando una sociedad argentina paga dividendos, cuando un deudor argentino paga intereses, o cuando un licenciatario argentino de una marca de un sujeto del exterior, por ejemplo, usa la marca en territorio argentino. También, si un sujeto del exterior vende un activo que está en Argentina, también eso tiene fuente. Y en el caso de los servicios, tenemos una regla general que los servicios tienen la fuente de donde se prestan. Quiere decir que si alguien del exterior viene a Argentina a prestar un servicio, eso tiene fuente argentina, eventualmente ese servicio puede estar sujeto a retención. Y hay algunos servicios específicos que, aunque se presten en el exterior, tienen también fuente argentina, que son básicamente lo que tiene que ver con servicios técnicos de los convenios para evitar la doble imposición, no solamente promover las inversiones entre ambos países, sino que los convenios lo que ofrecen es alícuotas menores de retención en la fuente, o sea que el país pagador en general puede retener alícuotas más bajas de lo que prevé nuestra ley de ganancias. Asigna potestades tributarias, es decir, entre el Estado que paga y el Estado que recibe la renta, los convenios lo que hacen es como arbitrar y en general al Estado de la fuente le dicen, bueno, si esto tiene retención, el tope de retención se fija en un determinado piso. Tienen mecanismos para evitar la doble imposición, lo que decíamos antes, que esto es para el Estado de la residencia, el que recibe la renta, tiene generalmente un mecanismo para poder usar el impuesto que pagó en el exterior como crédito contra su impuesto argentino. Buscan prevenir la evasión fiscal. Esto lo vemos en todos los preámbulos de los convenios, pero vamos a ver también que en los últimos años se generó, digamos, en toda la comunidad internacional un movimiento que es lo que se conocía como el Plan BEPS, que ahora no solamente es prevenir la evasión fiscal y evitar la doble imposición, sino que ahora también un objetivo es evitar la doble no imposición, es decir, no se puede esto de no pagar impuestos en ningún lado y hemos tenido un leading case hace pocos años de nuestra Corte Suprema en el año 2021, justamente por un caso de doble no imposición generado en parte por un convenio. Los convenios tienen también cláusulas de no discriminación, que eso le sirve al Estado de la fuente, al que paga, porque eso le permite deducir el gasto sin cualquier restricción que pueda haber bajo la ley doméstica. Por ejemplo, en la ley doméstica hay alguna restricción para el pago de licencias de marcas a sujetos del exterior. Si tengo una cláusula de no discriminación que dice que este gasto se tiene que deducir en las mismas condiciones que si se hubiera pagado a un licenciante argentino, el convenio permite deducir en forma plena, pasando por alto esa restricción. Y por último, están pasando por un proceso de revisión a nivel mundial. La OCDE en su momento ha detectado situaciones de abuso de los convenios, entonces se han venido tomando varias medidas para que esas situaciones dejen de existir, con lo cual el acceso a los convenios tiene cada vez más requisitos para evitar estas situaciones de abuso. Bueno, ¿cuál es el propósito del convenio? Ahora sí, adentrándonos en específicamente el caso del convenio que estamos analizando, supongamos que en el escenario de la izquierda, Argentina es el país fuente, es el país que paga. ¿Para qué le va a servir un convenio al pagador? Primero, para verificar si tiene alícuotas reducidas sobre el concepto de renta que está pagando. Segundo, quizás no hay una alícuota reducida, pero mejor aún, hay una exención en la fuente, es decir, que puede hacer el pago sin practicar ningún tipo de retención al sujeto del exterior. Y tercero, también para, como decíamos recién, las cláusulas de no discriminación que le van a permitir deducir el gasto sin las eventuales restricciones que tenga nuestra ley doméstica. En el otro caso, supongamos que en el caso de la derecha, Argentina es el país de la residencia, el que recibe la renta. En ese caso, ¿por qué le va a interesar el convenio? Porque eventualmente podrá corroborar si el concepto de renta que le están pagando
está sujeto a retención en el otro país y si lo está, alícuotas seguramente más bajas. Y por último, si puede computarse como crédito fiscal lo que le retuvieron en el exterior. Como decíamos antes, la ley de ganancias dice que solo se puede tomar como crédito lo que es fuente extranjera, pero este convenio en particular permite que se computen también impuestos que haya aplicado China, por ejemplo, sobre un concepto de fuente argentina. Es decir, una sociedad argentina que exporta sus servicios, es decir, los presta desde Argentina hacia China, si China retiene sobre ese servicio, Argentina lo puede computar como crédito fiscal. Así que esta es una ventaja que tiene este convenio. Quiero comentar entre paréntesis algo, si bien tenemos dos caras en este convenio, por supuesto que va a ser una empresa china versus una empresa argentina y los beneficios para ambas, la intención de esta charla es tal vez darle el enfoque a la inversión china en Argentina. Entonces vamos a hacer hincapié en esas ventajas que va a obtener una empresa china que decide hacer una inversión o prestar servicios a la Argentina, y tal vez eso lo van a ver reflejado en las próximas filminas, ¿no? Por eso quería hacer esta salvedad. Bueno, acá en pantalla vemos todos los convenios que hoy Argentina tiene vigentes, son 23. La mayoría siguen el modelo de la OCDE con algunas particularidades del modelo de Naciones Unidas. El último que entró en vigor fue el de Turquía y tenemos algunos que tienen algún formato medio distinto del estándar, digamos, por ejemplo, el de Bolivia, que es modelo de pacto andino, y el de Uruguay, que en realidad es un acuerdo de intercambio de información con algunas cláusulas para evitar la doble imposición. Pendientes, vamos a ver, China aún está pendiente, pero ahora vamos a ver que faltan muy pocos pasos, que seguramente se van a cumplir en los próximos días. Luxemburgo es otro convenio firmado y pendiente de entrada en vigor, Japón, Austria, y también hay un protocolo de enmienda al convenio que ya tenemos vigente con Francia, que son en general convenios que están firmados desde el 2018-19 y aún no han tenido aprobación por ley. Algo para destacar sobre este tema es que en Argentina los convenios para evitar la doble imposición, según dice nuestra Constitución, están un paso más arriba, una instancia más arriba que la ley doméstica. Es decir, que tienen mayor relevancia en jerarquía, son superiores a la ley nacional, que sería la ley de impuesto a las ganancias. Pero, a pesar de tener jerarquía superior, yo no estoy obligado a aplicar el convenio si me crea una situación disvaliosa. O sea que el convenio está para ayudar, pero no para crear tributos. O sea, los convenios no pueden crear tributos. Eso es muy importante, después vamos a explicar por qué. Bueno, la historia de este convenio se firmó en diciembre del 2018 en Buenos Aires, y para que los convenios, cubre impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales, y también dice impuesto a la ganancia mínima presunta, que es un impuesto que ya está Que por suerte ya no existe. derogado desde hace unos años. Sigue la línea de los convenios más modernos que ha venido firmando Argentina, con todas las cláusulas antiabuso que propugnó todo este plan BEPS desde el año 2013, así que este es un convenio que tiene todos esos condimentos, tiene una cláusula que se llama PPT, es la sigla en inglés, que es test de propósito principal. Si se determina que el propósito principal para hacer una determinada operación fue un motivo fiscal, el convenio no debería aplicar. Ese es como el espíritu de esa norma. Es un criterio bastante subjetivo, porque siempre el tema fiscal está sobre la mesa, pero es algo que se está incorporando en todos los convenios. Por eso siempre tengo que tener propósito comercial claro para justificar cualquier estructura de planificación fiscal. Esa es la conclusión, digamos. Entrada en vigor. La historia de entrada en vigencia de los convenios implica dos pasos. Uno es entrada en vigor y el segundo es efectos. Los efectos son en general a partir del 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigor. En el caso de este convenio puntual, dijimos que se firmó en 2018 y dice que la entrada en vigor va a ser 30 días después de haber recibido la última notificación por parte de alguno de los estados que cumplió todos los procedimientos internos para que entre en vigor efectivamente.
¿Qué tiene que suceder para esto? Tiene que publicarse la ley que aprueba el convenio. Sabemos que tenemos aprobación de diputados, perdón, aprobación de senadores desde marzo, aprobación de diputados el 1 de octubre, y hoy justamente salió publicado en el Boletín Oficial la publicación de la ley 27780 que aprueba el convenio entre Argentina y China. ¿Qué pasa después de la publicación de la ley? Argentina tiene que notificar a China que ha cumplido con todos los procedimientos internos previstos en su legislación para que entre en vigor. China ya lo hizo en el 2019, estaba pendiente Argentina. Y como dice que la entrada en vigor es 30 días después de recibir esa última notificación, Argentina tendría hasta el 30 de noviembre para notificar a China para que el convenio pueda tener efecto el 1 de enero de 2025. Entendemos por todo lo que estamos escuchando en los medios que eso va a Así ocurrir será. próximamente, así que antes del 30 de noviembre seguramente Argentina notifica lo que China ya notificó hace varios años y entrará en vigor, con lo cual los efectos de todo lo que vamos a comentar a partir de ahora va a ser 1 de enero 2025. ¿No? Bueno, eh, nosotros vamos a ir explicando, el convenio está estructurado con normas generales y después tiene determinados artículos que tienen que ver con categorías de ganancias. Las categorías de ganancias son el pago de dividendos, de intereses, de regalías, que son las tres categorías por excelencia, y después las ganancias de capital. O sea, nos vamos a referir específicamente a la venta de acciones, que creo que es la que más importa, la más relevante en esta mesa, ¿no? Y para todos los que nos están viendo. Antes de entrar en cada categoría en especial, también tenemos que saber que hay un artículo, que es el artículo 7, que está en todos los convenios que siguen el modelo de la OCDE, que como explicó Daniela, son la mayoría, con excepción de Bolivia y Uruguay, que es un tratado muy particular. Y esta regla del artículo 7 es una norma residual. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos un pago al exterior por una renta que representa una ganancia para una empresa china, que no califica ni como interés, ni como dividendo, ni como regalía, como vamos a ver seguidamente, tampoco es una ganancia de capital, nos vamos a ir al artículo 7. Y en el artículo 7 nos vamos a preguntar, bueno, yo tengo este artículo residual para todos los beneficios que no calificaron en otras categorías. ¿Estoy sujeto a retención argentina? Bueno, acá en principio es que este artículo le saca la potestad, le quita la potestad tributaria a Argentina. Argentina pierde su poder de imposición, pero se tienen que dar algunas circunstancias. Por ejemplo, como ya dije, no, la ganancia no tiene que estar encuadrada en ninguna de las otras categorías. Y tampoco tiene que haber un establecimiento permanente de la sociedad china, siempre siguiendo el ejemplo, ¿no? China inversor, en Argentina. En la medida en que no haya un establecimiento permanente y yo no califique ni como regalía, dividendo, interés o ganancia de capital, se me aplica esta regla. Ahí está resumido en el medio. Y bueno, el tema del establecimiento permanente, ahí ya nos cambia todo, porque si una empresa en China actúa o tiene una actividad en Argentina a través de un establecimiento permanente, los beneficios pueden ser grabados en Argentina. Entonces ya ahí Argentina es como que recupera su poder de imposición. Seguimos. Bueno, esto está, no sé si está repetida. Ahí está. Entonces ahí lo importante es decir, bueno, ¿cuándo hay un establecimiento permanente en Argentina? Para ver cuándo me puede grabar y cuándo no voy a estar grabado. El establecimiento permanente, el concepto general es que es un lugar fijo de negocios, mediante el cual un sujeto del exterior realiza parte o toda su actividad en Argentina. Ese es el punto de conexión, como explicaba antes, para grabar a un no residente en Argentina cuando no se califica dentro de otra categoría específica de ganancias. Entonces, más allá de este concepto, el convenio hace un listado taxativo de cuáles son los supuestos que se consideran establecimiento permanente. Y acá me voy a remitir un poco a la ley de impuesto a las ganancias, que incorporó
hace un tiempo el concepto de establecimiento permanente, que no lo teníamos previsto, que estaba en ganancia mínima presunta. Entonces siempre se hacía una atribución al concepto, nos agarramos del concepto de ganancia mínima presunta para llevarlo a nuestra ley doméstica. Bueno, ahora tenemos en la ley de ganancias nuestro propio concepto, es muy similar al del convenio. De todas formas, como explicó Daniela, el convenio tiene jerarquía constitucional. Entonces, frente a nuestra normativa interna, nuestra ley doméstica, va a prevalecer el convenio. Hay unas diferencias muy sutiles, que son dos o tres, y realmente no es que modifican la sustancia, que ahora les voy a comentar cuáles son. Bueno, acá hay un listado para que lo puedan ver, que lo tengan. Sede de dirección, una sucursal, una oficina, fábricas, extracción de recursos naturales, una mina constituye un establecimiento permanente, un yacimiento constituye un establecimiento permanente. Y también es importante acá tener en cuenta que también las locaciones de obras y prestaciones de servicios pueden constituir un establecimiento permanente. O sea que no solo imaginemos un lugar físico o una oficina, sino también una locación de obra, un proyecto de montaje, instalación, incluso la prestación de servicios. Esto tiene que ver en ese caso tenemos que ver la duración de esa obra o de la prestación de los servicios. Esto es importante también que quede reflejado eventualmente en los contratos, ¿no?, de prestación de servicios, porque ese tiempo es lo que nos puede llegar a hacer la diferencia entre estar grabados o no en Argentina, ¿no? Eh, bueno, como lo estamos indicando en la Filmina, para la elaboración de una obra tiene que exceder 12 meses para que sea considerado establecimiento permanente. Tenemos el ejemplo de los proyectos mineros. Las actividades de exploración pueden ser consideradas establecimiento permanente. Y acá sí también entran a jugar los tiempos y el tiempo, el periodo que se exige es superar 183 días. En ese caso ahí ya entramos en la calificación. Teníamos más supuestos. A ver, bueno, después este tema, esos son todos los supuestos físicos, digamos, y de prestaciones de servicios. Las prestaciones de servicios también 183 días dentro del periodo fiscal de 12 meses. Entonces eso, de nuevo, a la hora de firmar el contrato es un dato a tener muy presente porque nos hace una diferencia sustancial. Por supuesto que el contrato va a formalizar la actividad genuina, ¿no? Pero son elementos a tener en cuenta. Después también está el tema de las representaciones de los agentes. La actividad del agente auxiliar puede constituir establecimiento permanente cuando se actúe de manera habitual en representación de una empresa en China, cuando se sea un agente dependiente e incluso cuando el agente sea independiente, pero tenga cierta exclusividad respecto a la empresa que está representando, como por ejemplo la conclusión de acuerdos de contratos. Y ahí tenemos una diferencia con nuestra ley de ganancias, que nuestra ley dice que un agente independiente que tiene potestad para concluir un contrato se va a considerar establecimiento permanente. Y el convenio dice cuando trabaje exclusivamente o casi exclusivamente, o que tenga facultades casi exclusivas. No entendemos, no se aclara qué es el casi exclusivo, pero bueno, ahí tenemos una puerta eventualmente en un futuro para hacer un análisis, ¿no? Cuando nos encontremos frente al conflicto de un caso similar. Yo creo que lo explico más adelante. Pues sí, este tema es más conceptual, pero bueno, también es importante porque está vinculado a la no gravabilidad del artículo 7, ¿no? Bueno, acá tenemos excepciones que también son taxativas, que no se va a considerar establecimiento permanente un lugar de almacenamiento de bienes, por ejemplo, la compra de bienes, la recopilación de información, las actividades auxiliares o preparatorias,
Bueno, esto siempre cuando tengan el carácter de auxiliar, ¿no? Y no pasen a ser una actividad principal, siempre tiene que ser accesoria. Estos casos están expresamente excluidos del concepto de establecimiento permanente. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, es algo conceptual, pero bueno, se presenta mucho en los casos prácticos a veces, sobre todo hay un tema que es recurrente en los convenios, que es el agente, ¿no? O una prestación de servicios, cuando realmente califica como establecimiento permanente. Y ahí entramos en esas facultades de concluir contratos o tener una potestad exclusiva o casi exclusiva, como dice el convenio, respecto de la compañía china que opera a través de ese agente. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que establecimiento permanente implica que haya que constituir un vehículo local. O sea que ahora lo que vamos a ver en las próximas filminas son distintos conceptos de renta asumiendo que no hay establecimiento permanente. O sea, el sujeto del exterior sigue siendo un sujeto del exterior, no tiene ningún vehículo en Argentina ni establecimiento permanente. Sí, por eso, de nuevo, ¿no? Por eso les quería aclarar, establecimiento permanente en el orden cronológico de cómo está conformado el convenio está en el artículo 5. Yo empecé hablando por el artículo 7, que es de beneficios empresariales. ¿Por qué? Porque es la categoría residual a todas las que vamos a hablar ahora. Y como el artículo 7 justamente nos remite al concepto de establecimiento permanente, porque si tengo un establecimiento permanente voy a estar grabado y no tengo esos beneficios del 7, por eso fue que cambiamos el orden y ahora Daniela va a arrancar con cada categoría específica que vamos a, bueno, a explicarles entre ambas. Todo lo que diremos de ahora en adelante es asumiendo que no hay establecimiento permanente y vamos a tratar cada uno de los conceptos de renta. Sí. Una interrupción, un comentario de un poco de mi experiencia. Las filiales de grupos de multinacionales tienen mucho cuidado cuando trabajan con compañías hermanas en el exterior, de no constituirse como establecimiento permanente de esas compañías hermanas. Sí, claramente su actividad principal y su relación con la casa matriz es clara, pero a veces lo que por ahí estoy pensando en grupos grandes, que tengan cuidado en el relacionamiento que tienen con otras empresas con las que no actúan habitualmente. Sí, va a tener que ver tal vez más con una vinculación económica o comercial que con el control, porque el control no es lo que va a gatillar la existencia de un establecimiento permanente, pero sí, es un tema justamente para prestar atención también, ¿no? Sí, porque a veces no lo miran tanto. Sí. Focalizar en la actividad, en qué hacen, en cómo distribuyen, sí. Comentario también. Sí. Es una situación que se ve mucho en los contratos EPC. Por ejemplo, que hay un contratista, un EPCista, que no debería tener presencia en Argentina, pero manda un equipo de ingenieros con el visa de turista, y los ingenieros están acá trabajando, pasa el tiempo, Y bueno, la obra. claro. Y ahí, Ese es el tema de la prestación de servicio o locación de obra, que sí constituye establecimiento permanente, que es lo que señalamos de que cuidado con los tiempos, ¿no? Tengamos presentes esos plazos esos términos de 12 meses y 183 días. Tiene que 6 meses. 6 meses, perdón, y 183 días. Bueno, vamos a arrancar entonces con dividendos. Habíamos dicho que el fisco argentino puede gravar a un sujeto del exterior si hay fuente. En el caso de dividendos, si los distribuye una sociedad argentina, hay fuente. Hoy tenemos bajo nuestra legislación doméstica, las normas disponen que en la medida que sean utilidades generadas después del 2018, la retención sobre dividendos es del 7%. Cuando entre en vigor, cuando tenga efectos, digamos, el convenio con China, en general lo que sucede con los dividendos es que todos los convenios que tienen firmados Argentina prevén como tope para el país de la fuente, dice que el país de la fuente no puede gravar más del 10%. Esto prácticamente no tiene efecto porque la ley doméstica tiene una alícuota menor, así que el convenio no ofrece nada mejor. No es que tengo que aplicar 10% porque lo diga una ley superior en jerarquía,
sino que si la ley doméstica me da un tratamiento mejor, ahí me quedo. Entonces, 7%. El convenio justamente en este caso dice 10, con lo cual no representa un beneficio. Pero sí tiene una disposición, que esto es novedoso, porque ningún convenio que haya firmado Argentina tiene algo distinto de ese 10%, tiene una disposición que dice que si se pagan dividendos a determinadas instituciones que son de propiedad de o controladas por el Estado de China, esa retención baja al 5%, es decir, Argentina no puede gravar más del 5%. Y esto es una novedad porque haciendo una comparativa con todos los convenios que tiene firmados hoy Argentina, todos dicen 10 y se tiene por no escrito porque la legislación doméstica es más baja. En el caso de China hay una excepción que es 5% para estas instituciones de propiedad de o controladas por el Estado de China. Acá la duda es cuáles son, entonces acá en la próxima filmina, acá tienen el propio protocolo del convenio, dice cuáles son esas instituciones de propiedad de o controladas por el Estado de China, así que ahí vemos al Bank of China, está el ICBC, bueno, varios bancos, Corporación Bancaria de Desarrollo de China, Banco de Desarrollo Agrícola de China, Banco de Exportación e Importación de China, Fondo del Consejo Nacional para Seguridad Social, Corporación Aseguradora de Exportación y Créditos de China, Corporación de Inversiones, el Banco de China lo nombramos, ICBC también, Banco de Construcción de China, Banco Agrícola y Fondo para la Ruta de la Seda. Después dice otros que puedan acordar los estados contratantes, pero al principio al menos tendremos estos. Entonces, si alguna de estas entidades tiene una subsidiaria en Argentina, los dividendos que se distribuyan van a estar topeados por el 5%. Acá tenemos, vuelvo atrás, un pequeño Una ejemplo pregunta. muy sencillito. Bueno, sí, para que lo vean en números, si hoy tenemos una retención del 7%, el accionista del exterior recibiría, supongamos, si son 100 pesos, retención de 7 pesos y el neto que recibe son 93 pesos. En el caso del convenio, que estemos distribuyendo dividendos a una de estas entidades, el dividendo sería de 100 pesos, la retención de 5 pesos y recibe neto en mano el accionista del exterior 95 pesos. Bueno, hicimos un ejemplo bien sencillo. Sí, Es en China, y el listado que veo acá habla principalmente de empresas financieras. Sin embargo, hay muchas empresas que, si algún día invirtiesen en la Argentina, como Chevron, como SAIC, son empresas del Estado. Es decir, se presentan a nivel mundial como empresas privadas, o uno tiene la percepción de que son empresas privadas, la marca LG, la marca BYD. Bueno, BYD creo que es más, digamos, privada. Pero hay muchos grupos que son, digamos, Huawei es un grupo del Estado también, controlado por el Estado. Eso cómo impactaría. Sí, eso lo que está previsto hoy en el convenio es que los estados contratantes pueden acordar otros, además de estos que están expresamente mencionados. por el Hoy momento serían estos. también el listado es taxativo, ¿no? Como que no es enunciativo, sino que son estas entidades. Pero está abierta la posibilidad porque el último inciso dice Gracias, y otros que puedan acordar las autoridades contratantes. Así que eso está abierto a negociación. Pasando a otro concepto de renta, el caso de intereses, que acá justamente Nos habían hecho, nos sí, habían una preguntado. pregunta, a ver quién así se presenta. Siempre que un deudor argentino esté pagando intereses, se considera que hay fuente, o sea que el fisco argentino tiene potestad sobre eso. A la izquierda vemos la situación actual. Si Argentina le paga, una sociedad argentina le paga a una sociedad china por un préstamo intercompany, supongamos, sobre el interés tiene que retener un 35% hoy, ¿no? Entonces, de los 100 pesos, al sujeto del exterior le llegarían 65 de ese interés. 100 pesos de interés, 65. Es la alícuota máxima, ¿no? La que aplica para los intereses. Correcto. Dentro del concepto de pagos al exterior. En cambio, si el acreedor es una entidad financiera o bancaria que cumple ciertos requisitos, en general esos requisitos son que no esté en un paraíso fiscal y que esté supervisado por el respectivo Banco Central del otro país. En ese caso, sobre el interés se aplica una retención del 15,05, o sea que es mucho más baja que la que aplica para el resto de los casos. 15,05, con lo cual neto en mano recibiría el Banco del Exterior 84,95 pesos de ese interés.
Cuando entre en vigor el convenio, cuando tenga efectos el convenio, ahí esa alícuota del 35, fijada para los casos generales, bajaría a un 12%, con lo cual es mucha la diferencia. 12% es en general lo que Argentina ha acordado también en otros convenios para los casos de intereses. Y hay una disposición que, al igual que en el caso de los dividendos, para estas instituciones de propiedad de o controladas por el Estado de China, el interés tiene una exención en la fuente, es decir, una exención en el Estado que paga. Esos intereses se pagan sin ninguna retención, y entonces en este ejemplo, el interés que recibe esa institución que prestó a Argentina es 100 pesos, limpios, sin retención. Acá hay que destacar algo relevante, que es no solamente si el préstamo lo dan estas instituciones, sino también si lo garantizan. Quiere decir que el acreedor puede ser otro, pero si quien está garantizando es una de estas instituciones que vimos en la filmina anterior, el interés tiene una exención en la fuente. También el convenio tiene exenciones para intereses que se paguen sobre créditos comerciales, o sea, todo lo que es venta a plazos de equipos y maquinarias, y otra exención que es para cuando determinadas entidades bancarias den préstamos en términos preferenciales en plazos de al menos 3 años. Así que esa es otra exención en la fuente para los intereses. El listado, como decíamos, es el mismo que el de los dividendos, son las mismas entidades las que tienen esta exención en la fuente, y acá para recordar que siempre que estamos usando beneficios de un convenio, el sujeto pagador tiene que hacer, hay una resolución de DGI que dice que tiene que obtener un certificado con ciertos requisitos, diciendo que para poder probar que el sujeto del exterior efectivamente es residente del Estado contratante del convenio que estamos aplicando, qué artículo del convenio estamos aplicando, así que este requisito entendemos que en los próximos meses va a tender a desaparecer porque hay otras normas referidas al caso de cómo probar la residencia del sujeto del exterior. Terminó Daniela con la explicación de los intereses, la segunda de las categorías estas exclusivas que hacíamos referencia al principio, y tenemos la próxima que es las regalías, ¿no? Que bueno, como dice el título, es un punto importante para el impulso del intercambio tecnológico entre Argentina y China. Entonces, las regalías está descrito la situación actual, como en los casos anteriores, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde las alícuotas van a ser diferentes según cómo esté encuadrado el contrato. La alícuota máxima es del 31,5%, que es la alícuota que aplica la prestación de servicios realizadas desde el exterior, en los casos en que haya fuente argentina, por supuesto, que son los que explicó Daniela cuando empezó a hablar de fuente y de cómo jugaban los convenios con el tema de la fuente y la distribución de potestades tributarias. 31,5, que es la máxima, y después tenemos los contratos que califiquen como tecnología dentro de lo que es la legislación interna, que ahora lo voy a explicar, y en esos casos, en tanto se registra el contrato en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y se cumplan con los recaudos exigidos por esa normativa, vamos a poder calificar con una alícuota de retención reducida del 28%, y cuando los servicios no son obtenibles en el país y tenemos que acreditar que efectivamente se trate de servicios que no se puedan obtener en Argentina, la alícuota se reduce aún más a un 21%. En los casos en que, contemplados en el convenio, la reducción de la alícuota de retención de regalías pasa a ser el 10%. O sea, como pueden ver, es una reducción bastante importante de la alícuota. Para seguir con los ejemplos fáciles, tenemos el lado izquierdo, cómo impactarían las distintas alícuotas. Bueno, no se llega a ver el último ejemplo. Después les vamos a compartir la presentación y lo van a poder ver. Pero bueno, 31,5, que sería la más alta, con un neto de 68,50, la alícuota del 28, con un neto del 72 y la del 21.
Y después tenemos la situación de la aplicación del convenio, que ahí es relevante, ¿no? Porque dentro de los 100, el neto va a ser 90, o sea que la diferencia es sustancial. Ahora viene la explicación de cuándo estamos en el convenio, cuándo podemos aplicar ese artículo 10. Tengo una pregunta, Sí. Javier Lozada de los Yufos de Río. ¿Existe también la excepción para las empresas del Estado chino acá? No, no tenemos esa excepción en este caso. Pasamos al artículo 12. Bueno, el tratamiento de regalías está regulado en el artículo 12 del convenio. Como les enumeraba los supuestos de regalías según el convenio, eh, es importante la asistencia técnica, pero también quiero marcar el tema de la concesión de uso de contenedores, ¿no? Que esto está en algunos convenios, bueno, acá lo tenemos también incorporado en el convenio con China. El alquiler de los contenedores estaría también incluido. Bueno, ¿por qué me detuve en asistencia técnica? Porque asistencia técnica es un concepto que a veces presenta distintas interpretaciones. Nosotros en nuestra ley de impuesto a las ganancias consideramos que la ganancia, la asistencia técnica es de fuente argentina cuando hace una transmisión de know-how, ¿no? Cuando es una transferencia de conocimiento. Si bien la ley de impuesto a las ganancias no lo define, cuando se da, sí hay dictámenes del fisco, con muchos años, donde se ha definido que tiene que haber una transmisión de un conocimiento y eso se tiene que hacer a través de capacitaciones, de manuales, de guías, etcétera. Y esto después se volcó en una resolución del INPI. Todo esto que estaba dando vueltas en los dictámenes se materializó en una resolución y ahora es lo que aplica, ¿no? Desde el año 2005. El convenio define muy parecido al concepto que nosotros tenemos, que es una prestación de servicios que involucran la aplicación por parte del prestador de un conocimiento técnico o de un conocimiento especializado y que no necesariamente, dice el convenio, requiere la transmisión de dicho conocimiento al prestatario. Bueno, ahí tenemos una gran diferencia con nuestra legislación doméstica, porque nosotros sí, en Argentina, la ley de ganancias y normativa reglamentaria y supletoria y accesoria, sí considera que tiene que haber una transmisión de conocimiento. Entonces, bueno, ahí entramos con el juego de qué pasa cuando nosotros calificamos en el convenio, que tiene una jerarquía superior, pero no calificamos con la ley de ganancias. ¿Y esto por qué? Porque los convenios tienen un protocolo, el protocolo vendría a ser como la reglamentación de los distintos artículos del convenio, y el protocolo del convenio Argentina-China tiene una particularidad que la tienen casi todos los convenios, los últimos al menos, que dice que tiene que estar registrado el contrato de asistencia técnica en el INPI, no dice INPI, pero bueno, en la autoridad de aplicación que corresponda, para poder obtener la alícuota reducida. O sea que nos exige el registro del contrato. Pero la particularidad no es solo el protocolo, porque lo tienen todos los convenios, sino que acá tenemos, por un lado, que nos dice el artículo 12, que no tenemos que necesariamente tener una transmisión de conocimiento al prestatario. Eso puede estar o no. Por otro lado, tenemos el protocolo que nos dice el contrato tiene que estar registrado. Ahora, el INPI, ¿qué nos dice? Bueno, el INPI, como les había comentado recién, define en una resolución, que es la resolución 328 del 2005, el concepto de tecnología registrable, y dice que la definición de asistencia técnica tiene que involucrar la transmisión del conocimiento técnico a la actividad productiva de la empresa local. Ahí es el conflicto que les decía, que tenemos dos conceptos diferenciados. Requiere que en ese conocimiento sea transmitido mediante capacitación, guías, planos, dictámenes, etc. Y excluye determinados servicios dentro del concepto, que son los servicios legales, de consultoría, de marketing, etc., ¿no? O sea, reparaciones, supervisión, todos esos servicios no los registra el INPI. Si nos olvidamos del convenio,
nosotros tenemos estos servicios que están en el recuadro celeste, lo que nos va a suceder es que al no ser registrables van a estar grabados al 31,5 en el escenario de no convenio. Todos los demás al 28 o al 21, según se trate de obtenibles o no en el país. Ahora, para que esto suceda, tenemos que registrar el contrato, se firma el contrato, se presenta ante el INPI verifica que se cumplan con todos estos recaudos y después resuelve si es registrable o no registrable. Por lo general hay muchas vistas por parte del INPI para terminar de cumplimentar esto, aquello, pero bueno, creo que cada vez el procedimiento está más aceitado y más rápido. Hace unos años era complejo, más difícil lograr el registro y antes de eso la aprobación, ¿no? Hay Porque, solo un comentario sí, ahí. Sepan que hay un proyecto presentado para derogar la ley de transferencia de tecnología, así que después veré, porque está como en un, digamos, un conjunto de normas que se consideran obsoletas o para evitar, para hacer la desburocratización. sí, veremos Así después que cómo funciona, ¿no? tengan en cuenta que eventualmente este requisito ya no estaría presente en la ley. Está dentro de la ley hojarasca. De hojarasca, sí, correcto. Y si esto deja de estar operativo, también va a perder cierta operatividad este artículo del protocolo del convenio que les estoy comentando, ¿no? Que exige el registro de la legislación doméstica. Ahí ya quedaría neutralizado. Bueno, entonces, la pregunta, ¿no? ¿Qué tratamiento se aplica si el contrato califica como asistencia técnica en los términos del convenio, pero no en los términos del INPI, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos tres escenarios. El escenario de servicios que califican como las regalías del artículo 12 del convenio, que es el que vimos, y que también califican como tecnología para el INPI, que sería el caso de que tenemos una transferencia, una transmisión de ese conocimiento, al know-how, con los parámetros que establece el INPI. Capacitación, guía, dictámenes, etc. Después tenemos servicios de asistencia técnica que califican como regalías bajo los términos del convenio, pero no cumplen con los requisitos para ser registrados en el INPI. Sería el supuesto de que tenemos realmente una asistencia técnica, tal vez tenemos ingenieros, geólogos que han venido al país, que están trabajando, que tienen un know-how, pero no lo transfieren, no lo transmiten al personal de la empresa. En ese caso, el convenio se está cumpliendo, pero la legislación doméstica no. Bueno, este es un tema que está abierto a discusión. No está cerrado. Si se presenta este caso, habrá que analizarlo, habrá que ver si se puede modificar la prestación para poder calificar, tal vez planificar ese servicio con anticipación, pero bueno, es un tema que deberá ser eventualmente analizado y debatido, ¿no? Sí, hay un tema acá con los servicios en realidad que se prestan desde el exterior, que no implican asistencia técnica y que, por ejemplo, implican la prestación de un servicio puro. Eso, bajo nuestra ley interna, no tiene fuente. Entonces, el convenio no puede pasar por alto, no podría pasar por alto las normas de fuente. O sea, no puede, como decíamos antes, no puede crear impuestos nuevos. Entonces, siempre con ese Sí, parámetro. ese sería el último supuesto, justo el que está explicando Daniela, que está en el caso de servicios que no califican como regalías dentro del artículo 12 del convenio, sino que son beneficios empresariales. Son prestaciones de servicios puras. En la medida en que no haya fuente, o sea, que no se realicen en el país, esos servicios no estarían grabados. Y ahí sí tenemos un ejemplo de servicios que irían por este artículo 7 que expliqué al principio de beneficios empresariales. Pero de nuevo, acá es importante, como dice Dani, tener en cuenta la fuente, ¿no? El origen de toda esta charla, que fue este artículo de ganancias que establece cuándo hay fuente argentina, cuando se realicen actos en el país, cuando se haya hechos ocurridos dentro del país y cuando haya asesoramiento técnico financiero o de otra índole. Ese asesoramiento técnico financiero o de otra índole, justamente, aún sin prestarse el servicio en el país, hace que haya una fuente argentina, pero tiene que haber una transmisión de ese know-how.
Entonces, cuando hablamos de servicios puros, hablamos de servicios que no califican como regalías en el convenio, no califican como regalías para nuestra ley de ganancias y que tampoco encuadran dentro de la fuente de ganancia argentina. Entonces, esos servicios están grabados a tasa cero, en realidad no están grabados, pero bueno, la tasa para que se vea, la alícuota para que se vea el contraste. Dicho todo esto, creo que el punto central, el ejemplo del medio va a ser el que genere mayor discusión, mayor debate y más análisis, ¿no? También tiene que ver un poco con qué va a pasar con el registro en el INPI, porque si el registro en el INPI desaparece, se modifica, tal vez este problema se resuelve solo, sin necesidad de estar estudiando tanto en un futuro. Tengamos en cuenta que hoy el pago de regalías al exterior tiene restricciones, o sea que todo esto deviene conceptual, pero esperamos que próximamente, dentro de todas las medidas que se están tomando, haya una apertura de esos pagos al exterior y bueno, muy probablemente esto suceda el año próximo, como fue sucediendo con otros pagos al exterior de manera progresiva. Ahí sí va a ser importante y va a ser relevante porque todas las empresas del exterior tienen contratos de servicios con compañías argentinas, entonces es importante pensar bien y de nuevo, ¿no? Hacer una planificación, qué servicio vamos a prestar, qué servicio genuino vamos a prestar y ese servicio genuino hacer una ingeniería para que el contrato lo refleje bien, ver los tiempos. Ver si se califica como establecimiento permanente o no, ver en cuál de estos supuestos estamos. Bueno, dispara un análisis de varios aspectos del convenio y de nuestra ley de ganancias. Hoy, de nuevo, aunque el convenio está próximo, entendemos y esperamos ya estar operativo y con efectos para el año que viene, tenemos las restricciones cambiarias que nos impiden que esto aplique. Pero también entendemos que esto va a resolverse y se van a poder hacer estos pagos. Cuando se tengan que hacer estos pagos, acuérdense de todo esto. Bueno, y tenemos la cuarta categoría específica de las rentas que hablábamos al principio, que es la ganancia de capital. Acá quiero hacer la aclaración de que no, el artículo que regula esto en el convenio no se refiere exclusivamente a la venta de acciones, pero sí es donde se genera la diferencia con nuestra legislación doméstica, entonces por eso es que estamos haciendo referencia exclusivamente a la venta de acciones. Bueno, la alícuota va a ser reducida a un 10%, eso es lo que establece el convenio. Que la venta de acciones, en nuestra legislación interna, nosotros tenemos, que no sé si está el comparativo que hice, sí. Nosotros tenemos por la ley de impuesto a las ganancias que la venta de acciones está grabada al 15%. Ahora ese 15% se puede aplicar sobre una base neta presunta de un 90%, lo que nos da una alícuota efectiva del 13,5% que se va a aplicar sobre el precio de venta. O podemos usar la alícuota del 15% sobre el valor neto, que va a ser el valor de venta menos el costo de adquisición. Ahí tenemos los ejemplos, seguimos con los 100 pesos de ejemplos. El ejemplo que tomé fue solo el 13,5, por lo general es la que mayormente se utiliza, aunque en algunos casos realmente conviene ir por el valor neto. Entonces, tenemos estas alícuotas versus el 10%, que es la reducción que establece el convenio. Ahí tenemos los ejemplos, el 13,5 nos da un neto de 86,5, contra la retención del 10% que nos da un neto del 90. Así que no presenta mayores complejidades este tema, simplemente, bueno, ver que también va a aplicar para el valor neto en caso de que se convenga por el costo de adquisición o porque hayan tenido gastos o aportes o algo que les haya incrementado ese costo, entonces conviene por el 15 y ese 15 también se va a reducir al 10.
Una aclaración también, en Sí. este caso también prevé la reducción al 5%, en lugar del 10, al 5%, cuando quien venda sea una de las entidades que vimos antes para dividendos e intereses. Ah, sí, eso Así no que es en los tres no casos. está aclarado, sí. Correcto, es 5% la retención sobre Se reduce al esa 5. venta de acciones cuando el accionista sea una de esas entidades que habíamos visto antes para dividendos y para intereses. Así que, y es un beneficio diferencial porque todos los convenios de Argentina tienen como alícuota reducida a 10. En este caso es novedoso que para el caso de que una de estas entidades de propiedad del gobierno chino venda acciones en Argentina, puede bajar esa alícuota en lugar de al 10 al 5, o sea, más que para la generalidad de los casos que aplican convenios. Y ahí también creo que es importante la pregunta que nos había hecho Roger, ¿no? Que muchas empresas que son del Estado, que no están en ese listado, la apertura que hace a otros, bueno, para la venta de acciones, esos otros va a ser significativo porque habrá que ver cómo sigue, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. También ¿Y el procedimiento para incorporar empresas a ese listado? no está previsto en el protocolo ese procedimiento. Yo calculo que tendrá que ser una enmienda, ¿no? O No, en general lo que uno, hacen o intercambio el de notas intercambio de notas. diplomáticas, en general se hace por intercambio de notas y lo publica acá en O un protocolo adicional, como hay con algunos convenios. Sí, últimamente lo que se hicieron fue intercambio de notas, donde se agregó una determinada entidad, como había convenios firmados hace muchos años y por ahí la entidad cambió de nombre, no existe más, entonces hubo un intercambio de notas diplomáticas entre ambos países. Ya estamos terminando, pero también una aclaración previa a concluir con los métodos para evitar la doble imposición. El convenio prevé impuestos también patrimoniales, impuestos sobre los bienes personales, pero no hay cambios significativos, las potestades tributarias son compartidas, remite a la legislación interna, por eso el tema no lo tratamos, y fuimos directamente al impuesto a las ganancias. Y bueno, y acá tenemos de nuevo, ¿no? Cuando Daniela empezó a contar un poco la historia de nuestra legislación interna, del crédito fiscal, nuestra legislación, nuestra ley de ganancias prevé el método de crédito fiscal. Los convenios tienen distintos tipos de métodos para evitar la doble imposición, algunos de exención, algunos créditos fiscales que incluso permiten el cómputo de mayor impuesto que el que efectivamente se pagó. Bueno, acá tenemos un crédito fiscal liso y llano en el primer supuesto. El impuesto que se pagó en la Argentina puede ser acreditado en China, asegurando, bueno, justamente evitando la doble imposición, ¿no? Asegurando que no se pague dos veces por la misma renta. Y después tenemos otra particularidad, que es que cuando una sociedad residente en Argentina le pague dividendos a una sociedad en China, residente en China, que tenga por lo menos un 10% de participación accionaria o, o, o en cuotas o cualquier tipo de participación según el tipo societario, se puede computar también el crédito pagado del impuesto pagado por la sociedad local. Entonces, eso acrecenta el tipo el número de impuesto que se va a poder computar la sociedad residente en China. No solo se va a computar ese 10% que pagó en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, intereses. Estoy pensando en un ejemplo práctico. Dividendos, los dividendos, se paga el 7%. Además, se va a poder computar el 35% que haya pagado la sociedad. Entonces, vamos a hacer el 35 más el 7, pero hasta el límite del impuesto pagado en China, ¿no? Que corresponde a pagar en China. En China es un 25% la alícuota general corporativa, creo que hay casos del 15%. Bueno, según el caso, van a tener ese tope. O sea, se toman como crédito el 35% que pagó la sociedad, el 7% de retención de dividendos y eso hasta el tope del impuesto que corresponde a pagar en China. Si nosotros sumando el 35 y el 7 tenemos 300 pesos de impuestos, pero en China corresponden 180, bueno, se topea ese va a ser el cap, los 180.
Así que bueno, esas son las dos características de este método para evitar la doble imposición de crédito fiscal.